el gobierno lo que quiere hacer es, más o menos, que repartir algunos milloncejos entre las eléctricas para que éstas no canten la gallina. ¿Cuál es la gallina? Que el apagón lo provocó el gobierno y las políticas del gobierno. Señor de Sumar, sería bueno que en vez de reírse pensase más en los trabajadores de España. Riesgos de desconexión de generación por elevada penetración de renovables, sin capacidad técnica necesaria para el adecuado comportamiento ante perturbaciones. Esto lo dice Red Eléctrica Española en sus cuentas anuales en febrero del año 25. Empezamos la votación. ¿Sabe, señor de Sumar, quiénes han enviado en masa correos pidiendo que se vote a favor de este decreto? ¿Sabe quién? Precisamente las eléctricas, porque a quien más puede beneficiar este decreto es precisamente algunas eléctricas que lo que están pidiendo es pasta al gobierno para callarse la boca frente a la crisis que estos señores provocaron. Y para aquí evitar daños colaterales, que no se hablen más del asunto, el gobierno lo que quiere hacer es, más o menos, que repartir algunos milloncejos entre las eléctricas para que éstas no canten la gallina. ¿Cuál es la gallina? Que el apagón lo provocó el gobierno y las políticas del gobierno, que es algo que se niegan ustedes a admitir. Pero es que es más, ¿sabe, sin embargo, señor de Sumar? Sí, señor de Sumar, escúcheme, ustedes que apelan a los trabajadores, ¿sabe quién ha pedido que se vote en contra de este decreto? ¿Sabe quién? ¿Sabe quién? Los agricultores de España, sí señor, porque entre otras cosas lo que prevé este decreto es la previsión para que se declaren como utilidad pública proyectos de instalación fotovoltaica y así se permita agilizar los trámites de expropiación de terrenos agrícolas para instalar en su lugar plantas fotovoltaicas. Esta es una de las consecuencias de este decreto, porque el gobierno no viene aquí a solucionar la vida de los españoles, el gobierno no viene a pensar en el bienestar de España ni en el futuro de España, el gobierno viene aquí únicamente a pensar, y ustedes son el gobierno, viene únicamente aquí a pensar en su agenda sectaria ideológica. Ellos solamente quieren más fotovoltaica y más fotovoltaica, no quieren nada más. Y para eso es este decreto, para tapar que precisamente esa búsqueda del gobierno, esa dirección de la política energética bajo una política estrictamente sectaria fue la que provocó el apagón. Porque quienes están perjudicados y quienes peor lo llevan con este gobierno, señor de Sumar, sería bueno que en vez de reírse pensase más en los trabajadores de España. En España entre el año 2000 y entre el año 2025 se han destruido 723.500 empleos industriales. Los trabajadores de la industria están de luto por culpa de las políticas sectarias de los sucesivos gobiernos. Los salarios reales en España llevan estancados entre el año 94 y el año 2024. 30 años de absoluto estancamiento de los salarios reales. ¿Por qué? Por políticas absurdas que no piensan en el bienestar de los españoles, solamente en sus chorradas ideológicas. Pero es que viene la ministra y nos dice, no, las tecnologías de España autóctonas. ¿Sabe cuál es la tecnología autóctona de España? La que más. ¿Sabe cuál es el mayor activo de España? ¿Saben cuál? ¿Saben? Los propios españoles. Señores de la izquierda, tenemos fantásticos ingenieros, tenemos unos trabajadores estupendos y ustedes, con sus políticas, les están obligando a emigrar y a huir de España. Cada mes, en España, con datos actualizados del mes pasado, salen de España 35.000 jóvenes, licenciados y graduados españoles, con sus carreras pagadas en muchas ocasiones por la universidad pública y que por culpa de sus políticas se ven obligados a emigrar fuera de España para buscarse el futuro. 35.000 jóvenes cada mes. 35.000 jóvenes cada mes se tienen que ir de España, la mitad de la población de Avilés. Se tiene que ir cada mes de España porque ustedes están hundiendo el futuro de España, hundiéndolo con decretos como este, con decretos que lo único que pretenden hacer es ocultar sus responsabilidades y sobornar a aquellos que podrían arrojar luz sobre la cuestión. Porque la realidad, la cruda realidad, es que en España existe un operador eléctrico que se llama Red Eléctrica Española, que es público, que lo controla el Ministerio de Transición Ecológica. Y ese operador es quien dice si una tecnología tiene que entrar o no, si una tecnología es necesaria o no. Esa es la realidad. Y si Red Eléctrica Española no ordenó entrar en el día del apagón a determinadas energías cuando se produjo la subasta eléctrica días atrás, es porque actuó en una dejación de funciones. Y actuó en una dejación de funciones porque lo hacía con intencionalidad clara, porque ustedes lo que querían era conseguir la mayor proporción de energías renovables en un día
¿Para qué? Para venderse en Europa, para venderse como los adalides de la energía renovable, los únicos ideólogos en España que somos capaces de llevar hasta un 80% de energía renovable. ¿Y qué sucedió? Que hubo un apagón en España. Porque es que la propia red eléctrica publica en febrero del año 25, en febrero de este año, publica en sus cuentas anuales y dice riesgos, riesgos. Hay un apartado en las cuentas anuales, en la memoria, que dice riesgos para el sistema. Riesgos de desconexión de generación por elevada penetración de renovables, sin capacidad técnica necesaria para el adecuado comportamiento ante perturbaciones. Esto lo dice Red Eléctrica Española en sus cuentas anuales en febrero del año 25. Dice, hay riesgo de incidentes en la operación que pueden afectar al suministro. Febrero del 25. En 4 del 25, sin embargo, en un tuit, por respuesta a los mensajes que Vox estaba lanzando, Red Eléctrica Española se atreve a decir, no hay riesgo de apagón. Se atreven a decirlo en un tuit. ¿Y qué pasó el 28 de abril? Que hubo un apagón. Se produjo lo que las cuentas anuales preveían, un apagón. ¿Por qué? Porque el sistema no fue capaz de garantizar el suministro. Y sin embargo viene el Gobierno y el 8 de julio en el Consejo de Ministros, esto es importante que todos los españoles lo entiendan, en el Consejo de Ministros del 8 de julio autorizan la compra de unos compensadores síncronos, que son unas máquinas de grandísimo tamaño, que básicamente lo que hacen es coger la inercia del sistema para que si se produce un apagón, esa inercia se mantenga con el peso de estas máquinas de forma artificial, a pesar de que no haya generación detrás de ellas. El Gobierno está reconociendo cuál es el problema. Había un problema de falta de energía síncrona. La energía síncrona son las nucleares y el gas. Ellos lo están reconociendo. Si esto fuese un juicio, ustedes saldrían automáticamente considerados culpables de estos. Es un acto propio de reconocimiento de la culpabilidad absolutamente evidente. Y sin embargo, se descuelgan hoy aquí con un Real Decreto que ni es necesario ni sirve absolutamente para nada. Algunas de las medidas de este Real Decreto: declarar efectivamente como utilidad pública algunos proyectos fotovoltaicos para agilizar la expropiación. ¿De verdad creen que esto es necesario? Aprobar una reducción del pago de los peajes a las electrointensivas, que esto sí es necesario, hasta diciembre del 25. ¿De verdad, señora ministra? Váyanse ustedes a paseo. ¿De verdad? Eximir del IBI a los ayuntamientos para las plantas fotovoltaicas. ¿De verdad esto es necesario? ¿De verdad se creen ustedes que esto va a evitar futuros apagones? Sí, señores, abrir un plazo de 12 meses para que los consumidores con proyectos en firme digan cuánta energía van a necesitar. Es que este debería ser el día a día de la red eléctrica española. Es que el sistema eléctrico español está pensado para suministrar la energía que vaya siendo necesaria, que por cierto deberían ir pensando en incrementar la energía y en la generación eléctrica en España, porque si las cosas van como deberían ir, aunque si ustedes siguen en el Gobierno, creo que no, el consumo energético en España se va a multiplicar. La inteligencia artificial exigirá un incremento exponencial del consumo eléctrico, los centros de datos también. Y vienen ustedes y nos dicen, no, en este Real Decreto de hoy, en lo que hoy se convalida, dicen, no, el Consejo de Ministros aprobará un listado de medidas para ver qué sirve para llevar a cabo controles de tensión y estabilidad en las oscilaciones. Llevará a cabo, señora ministra, váyanse ustedes a paseo. Este Real Decreto es una auténtica vergüenza. No piensa en el bien de los españoles, no garantiza para nada el sistema, ni garantiza a los españoles que no vuelvan a producirse apagones como el que sufrimos hace unos meses. Así que, señora ministra, por favor, asuman sus responsabilidades, siéntense en el banquillo y abandonen de una vez el Gobierno de España. Muchísimas gracias. Votos emitidos 348, a favor 165, en contra 183, ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.